finales del siglo XIX, abrió una franquicia donde no te vendían tacos ni hamburguesas, sino te vendían teatro, arte, entretenimiento. A la ciudad de Phoenix, Arizona, llegó a este lugar en 1929, donde tuvo muchos triunfos, pero también muchas decaídas. Este lugar fue comprado por la ciudad de Phoenix en 1984, el cual, aparte de haber comprado un lugar histórico, este lugar también venía con fantasmas. Vamos a ver de qué se trata. Orpheum, que significa Orfeo, es un nombre muy usado en el teatro y lugares de entretenimiento. A finales del siglo XIX, un empresario tuvo la visión de abrir el primer teatro Orpheum en San Francisco, y a pesar de tener muchas dificultades financieras, para principios del siglo XX, los teatros Orpheum se convirtieron en un tipo de cadena o circuito, abriendo su primer teatro Orpheum en Phoenix, Arizona, en el año de 1929. Con sus ya casi 100 años de existencia, el Teatro Orfeo ha tenido un sinfín de presentaciones adaptándose a los avances del tiempo. A mediados de los 70s y los 80s, el lugar fue alquilado por la familia Corona, donde el lugar presentaba eventos a la comunidad hispana y películas del habla en español. Para ese entonces el edificio ya había pasado por varios dueños, incluyendo la cadena del cine Paramount. En 1984, la ciudad de Phoenix decide rescatar este edificio, comprándolo y restaurándolo a su fachada original. Durante 90 años, nunca se reportó alguna muerte en este lugar. Mas, sin embargo, quizás para muchos en este lugar, fue un sitio donde la vida tenía más sentido. Y aquí, en el teatro, posiblemente eran más felices. Algunos dicen que la energía que poseen estas almas son débiles ante la energía del sol. Por eso buscan lugares oscuros donde puedan manifestarse, y este teatro no es la excepción. ¿Qué hubo, plebada? Pues estamos aquí en el Teatro Orfeo, o Orpheum Theater. Nos están dando un tour personalizado por el equipo de Ghost Tours. Tuvimos que pedirle permiso a la ciudad de Phoenix, Arizona, para que nos dejaran entrar y filmar. Nos dijeron que sí. Entonces, pues aquí andamos. Vamos a andar buscando fantasmas. Nos van a contar historias. Vamos a disfrutar de este bonito edificio. ¿Y de qué se trata? Tuve el placer de conocer a Laura Lovato, la cual tiene un conocimiento impresionante de la historia de este edificio y de algunos seres que dejaron esta vida años atrás y que siguen estando aquí. Cuando el teatro abrió sus puertas por primera vez en 1929, la gente local no dejaba de presumir el nuevo teatro, el cual solo se veía en ciudades grandes. Phoenix, en aquel entonces, solo contaba con 48,000 habitantes. Uno de los dos inversionistas era el empresario Harry Nance, el cual fue operador del teatro por muchos años. Se convirtió en un empresario sumamente importante en el estado de Arizona, teniendo varios negocios exitosos. Pero todo eso cambió en el año de 1953. El empresario Harry Nance fue encontrado sin vida. Aparentemente, todo parecía ser un suicidio, donde el infortunado empresario le dejaba una nota a su hijo diciendo: «Querido hijo mío, estuve pasando por una ansiedad nerviosa. Dios te bendiga. Tu papá». El cuerpo fue encontrado con 2 balazos, uno en el abdomen y otro en el pecho. Lo curioso del caso es que el señor Nance todavía tuvo tiempo de envolver la pistola en un pañuelo. Como que eso del suicidio ya no es tan convincente. Existen varias versiones y relatos del posible suicidio que muchos piensan que no fue así. No hace muchos años atrás se hacía un recorrido nocturno de edificios históricos de la ciudad. Entre la multitud de visitantes
había un turista que jugaba con su cámara termográfica, la cual captura imágenes infrarrojo. Al pasar por el teatro, decidió tomar esta foto. Al revisar la foto, inmediatamente se percató que algo estaba ahí. Tomó otra y la imagen seguía ahí. No podían creerlo, ya que a simple vista y claramente nadie estaba ahí. Pero la cámara contaba otra historia. Conclusiones de algunos expertos en el tema dicen que este espíritu pertenece al señor Harry Nace, el cual se le ha visto rondar por el segundo piso del teatro, especialmente en el área de la torre, donde alguna vez fue su oficina, y también se encuentra este masivo mueble, el cual es original al teatro. Estamos en el cuarto, no sé si me escuchan ahora, la resonancia. Ese es el cuarto que le llamaban el cuarto del beso o el cuarto de ponerse cachondones. Bueno, ¿escuchan el órgano? Vamos a ver de qué se trata ahí. Quizás el fantasma más juguetón del teatro y al que le gusta jugar con los patitos del ingeniero de audio sería Tom. Tom es un gato fantasma. La historia de este espíritu dicen que cuando estaba en construcción este edificio rondaba un gatito que caminaba entre los trabajadores, al cual le apodaron Tom. Existen reportes de varias personas, las cuales han visto y escuchado al felino fantasma en varios sitios del lugar, en especial el área del escenario. Cuando el teatro se construía, era tanto la visita de este gato que los trabajadores lo apodaron oficialmente como la mascota del teatro. Nos encontramos por la parte de atrás del escenario. Vamos a ver qué onda. Área dicen que se parecen sombras. Ahorita me acabo de asustar, pero resulta que era un vidrio aquí. Un espejo. Me pegó una asustada. Pero bueno, se parecen sombras, apariciones de una persona. Bueno, muchos piensan que era la persona que hacía la limpieza aquí en el lugar. Bueno, pues este es el lugar donde habita el fantasma que limpia. Cuando comenzó el COVID, este lugar quedó desolado como por una semana. Cuando regresó uno de los productores, notó que había algo extraño. Lo que había pasado, que esta regadera se prendió sola. Estuvo tirando, bueno, en realidad nadie sabe qué tanto tiempo estuvo prendida, pero si pueden notar, esta es muy trabajoso moverla para que prenda. Entonces, ¿será que un fantasma se quería bañar? Bueno, no sabemos. Pero ese es un dato curioso que nos acaban de comentar. Una de las personas que trabajaban aquí llegó temprano a abrir el teatro. Era una persona relativamente, un empleado nuevo. Cuando de repente ve una aparición, se asusta y dicen que jamás lo volvieron a ver. Es más, no quieren ni escribir qué es lo que vio. Antes de que se construyera este edificio, en este lugar existía una casa de huéspedes, donde vivía Bessie, una chica joven y bella, la cual disfrutaba de sus 20s en esta área de la ciudad. Cuando la construcción comenzó en 1927,
Los huéspedes del lugar tuvieron que ser evacuados y jamás se supo de Bessie, hasta hoy. ¿Se acuerdan del empleado que vio a alguien por el pasillo, el cual salió corriendo y jamás regresó ni por su cheque? Todo indica que es Bessie. A Bessie normalmente se le mira rondar por el área del escenario. Incluso en una ocasión, uno de los empleados se topó con esta mujer, la cual pensó que ella estaba vestida para una actuación. Comenzó a tener una conversación con ella, cuando de repente se dio cuenta que era un fantasma. Algunos empleados del teatro suelen decir que Bessie posiblemente esté enamorado del ingeniero de audio, ya que le hace pequeñas bromas y sus apariciones a él son más frecuentes. Pues uno de los fantasmas más famosos que tiene este teatro se llama Maddie. Todavía no saben exactamente quién es este fantasma, si fue una persona que venía al teatro o un actor. Maddie es el sobrenombre que le pusieron a este fantasma, donde dicen que se aparece por el cuarto del beso. Sin duda, el fantasma que más da de hablar en este teatro es este, que aparentemente disfruta de las funciones que presenta el teatro. Y hasta el momento no se ha podido identificar quién fue esta persona en vida. Los que laboran en este lugar le han dado el nombre de Maddie. Este espíritu se le ve más seguido por el área del balcón y siempre parece estar al pendiente de los que visitan este lugar, sean respetuosos con el teatro y sus presentaciones. En una ocasión, estaba una pareja poniéndose medio romántica en plena función, cuando de repente el joven recibió un coscorrón por inapropiado. Cuando voltearon a ver quién había sido el agresor, no estaba nadie ahí. Si estás haciendo demasiado ruido, te tienta el hombro, diciéndote que te calles, por favor. De esas historias hay muchas, ya que Maddie se hace notar entre los espectadores. En una ocasión, había una audición para una presentación que iba a tener el teatro. Uno de los del casting decide tomar esta foto. Meses después, al estar viendo las fotos que había tomado, le llama la atención esta foto y decide hacerla grande. La foto por alguna razón se le hizo extraña al agrandarla y comienza a jugar con los colores. Cuando de repente se encuentra con esta imagen. Maddie estaba ahí, observándolos todo ese tiempo. Los escenarios de este lugar imitan a los vivos y en ocasiones suelen imitar a los muertos. Un teatro que nos cuenta historias, nos reímos y lloramos. Y lo más importante, que aunque no importe en qué dimensión estemos, nos hace sentir vivos. Pues bueno, plebada, hasta aquí se acaba el recorrido del Orpheum Theater, o el Teatro Orfeo. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte a la página y no te pierdas mis próximos videos, donde seguiremos buscando fantasmas. Nos vemos. Estaba comentando Laura de Ghost Tours que no le van a decir a nadie, no le van a decir a mi vieja, pero este es el baño más grande del estado de Arizona. Lo vemos. A ver qué pedo. Yo creo que en este baño las morras no tienen que hacer cola, así que si vienen al teatro, si quieren hacer pipí, no hay problema.